Uno. Hola, buen día. Mi nombre es Rosario Villanueva Sánchez, yo soy psicóloga, soy psicoterapeuta gestal humanista y bueno, hoy estamos haciendo un trabajo multidisciplinario para darles información con el tema de trastornos alimenticios. Entonces, bueno, creo que es momento de que te presentes. Muchas gracias, Rosario. Sí, ¿qué tal? Mucho gusto. Gusto de estar nuevamente por acá hablando también de nutrición y entrelazando la información con psicología, que van muy de la mano. Mi nombre es Luz María Flores, soy nutrióloga de Clínica Quinova, Medicina Integrativa, y pues vamos a ver ahora trastornos de la conducta alimentaria. Vamos a ver desde el punto de vista de nutrición cuáles son los principales y cuáles son sus principales afectaciones, sus principales síntomas, lo que sucede, y vamos a la parte de psicología para ver de qué forma se puede entrelazar las dos áreas para el tratamiento de un paciente. Entonces, pues vamos a ver los principales, ¿verdad, Rosario? Claro que sí. Voy a empezar con el tema de trastornos y bueno, para darles un poquito de información más clara que es un trastorno, es importante mencionar que pues va de la mano con conductas que nos van generando ciertos conflictos en la vida. Entonces lo voy a mencionar tal cual como viene en una definición, que es hace referencia a un conjunto de síntomas, conductas de riesgo y signos que pueden presentarse en diferentes entidades clínicas y con distintos niveles de severidad. No se refiere a un síntoma aislado ni a una entidad específica claramente establecida, como por ejemplo las enfermedades que tienen ciertos síntomas. Bueno, en este caso vamos más allá de ciertos síntomas de una enfermedad clínica. Vamos a observar como algunos ejemplos. Algunas personas que llegan a robar y decimos, bueno, es que estas personas no tienen ninguna necesidad, están bien establecidas económicamente, pero se les ha generado un trastorno, que es decir, la conducta inapropiada por cierta toma de objetos escondidas, con la intención de generar, pues de alguna manera, cierto riesgo, y a pesar de este riesgo, pues me genera también cierto placer. Entonces, este es un ejemplo de ellos. Por decir también los celos, en donde las conductas también me están generando ciertas problemáticas con las relaciones sociales y también está afectando en mi sistema, pues en la calidad de vida que yo tengo. Y la ansiedad generalizada, que es un poquito más al área clínica en cuanto a temas de los diversos síntomas que la acompañan. Bueno, puede ser un ataque de pánico, como pueden ser mareos, como pueden ser desmayos. Entonces, estos son ejemplos de estos trastornos que pueden ser y pues de alguna forma me ponen en riesgo, y es importante irnos dando cuenta cuando es, por decirlo así, yo a lo mejor doy un ejemplo, a lo mejor tomo un agua aquí y le digo, ay, muchas gracias, ¿no? Pero cuando ya es una constante de estarme llevando una toma de objetos, bueno, ya estoy colocando en un riesgo porque me puede afectar tanto moral como emocionalmente. Oye, Rosario, y los trastornos son a todas las edades, ¿verdad? Claro que sí, empezando desde los más pequeñitos hasta los adultos. Esto no tiene que ver con la edad, no perdona género, esto es como un trastorno que hay que irnos dando cuenta. Hay trastornos en cuanto a nivel infantil y determinadas las características que ellos requieren, como también hay para adolescentes y adultos. En el tema en cuanto a alimentos, en trastornos de alimentos, de conductas alimentarias, sí hay como un factor mayor en cuanto a las edades, ahorita lo vamos a checar, pero también en cuanto a las conductas alimentarias ya no perdonamos edad, ya se pueden ver. Ya se va viendo a edades más tempranas, entre más ¿verdad? tempranas ahorita se están colocando, pero también nos estamos percatando que en adultos mayores, por la depresión, bueno, estamos dejando de consumir alimentos, claro, me estoy deteriorando, estoy generando cierto trastorno. Entonces es importante que lo podamos ir checando, pero sí, ya entre más temprano se está notando ahorita. En los niños, ¿verdad? Ya así se van, es como los polos opuestos, ¿no? Sí. O sea, como bien se puede tener, y más ahorita creo que está exacerbado el alto consumo de alimentos calóricos, hipercalóricos por el confinamiento en los niños, porque los niños son los más encerrados ahorita en las clases en línea, ¿no? Es un tema bien interesante lo que acabas de decir. Los niños con el tema del consumo y la ingesta, sea que papá o mamá por temas laborales no estén presentes o por una actividad laboral que estoy trabajando y por favor sírvete,
adolescente, normalmente son azúcares, son temas de Exacto. Desequilibrio también, inclusive en los horarios están desequilibrados. Entonces, esto es bien importante lo que mencionas. Los niños ahorita son un factor de riesgo principal, igualmente que los adolescentes. Están encerrados. Y el detalle es que en muchas ocasiones cuando no externan, un niño todavía tiende a externar un poquito más que un adolescente cuando ha tenido un acompañamiento bien. Si un niño ha ido con esta línea, es más fácil que como adolescente pueda externar lo que me pasa. Pero si un niño ha sido callado, introvertido, pues tranquilito, de alguna forma que así les decimos, pues es posiblemente que en la adolescencia se presenten ciertas sintomatologías. Se empieza a desarrollar. Así es. Entonces, pues bueno, vamos a checar de alguna manera. Claro. Pues dentro de nuestro DSM-5, que es como si fuera nuestro diccionario de los psicólogos, o dentro de este proceso, aquí llevamos ciertos grados y niveles en los que hay que evaluar cuándo es un trastorno, y en este caso estamos colocando la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, el trastorno por atracón, y algunos de ingesta especificada y no especificada, así como el pica, la rumiación y la evitación. Hay algunos otros que son de índole de primer grado, pero estos que están colocados aquí es porque ya tenemos que generar una elaboración de trabajo. Entonces, el DSM-5 nos los dice muy claramente, estos hay que ponerles mucha atención. Son como los principales, los más importantes, son los más recurrentes, los más recurrentes, ¿no? Dentro de ellos colocan, por decir, que es trastorno alimenticio y de la ingestación de alimentos no especificado, porque como tal en muchas ocasiones van pues variando en algún punto. Quizá podemos ver alguna característica de bulimia, como podemos ver alguna característica de atracón. Entonces vamos desde este punto en donde vamos observando cuál de ellos nos va generando una atención, y entonces poder elaborar un trabajo en conjunto. En conjunto, claro. Sí. Desde el punto de vista de nutrición también vamos viendo los cambios fisiológicos, bioquímicos que va sufriendo el cuerpo en cada uno de los trastornos. Claro, estas características de alguna forma son, de alguna manera nos llevan a ciertos riesgos de salud. Tanto emocionalmente como nos vamos a alguna situación en donde mi cuerpo ya lo está resintiendo. Entonces vamos a ir checando un poquito más adelante, y si quieres y si gustas, bueno, en esta parte creo que ya me puedes ayudar en esta parte de qué es, cómo lo están elaborando en este punto, y para darles un poquito mayor de información. ¿Te parece? Sí, muy bien, excelente. Sí, claro que sí, Rosario. Entonces vamos con lo que es anorexia nerviosa, ¿no? Desde el punto de vista de nutrición, lo que sucede en la anorexia nerviosa es que la persona, por el miedo a subir de peso, deja de ingerir alimentos. Entonces la ingesta calórica, todos tenemos requerimientos diferentes, ¿no? Según la edad, según el sexo, según la estatura, la actividad física también es muy importante. Y entonces lo que sucede es que, bueno, pues cada quien tenemos cierta cantidad de kilocalorías requeridas en el día para el buen funcionamiento del organismo. Y entonces acá empiezan a ingerir menos. Entonces lo que sucede es que hay un déficit calórico, ¿no? No se están cubriendo los requerimientos nutrimentales de la persona, desde el energético, que son las kilocalorías, y luego entran también lo que son el aporte de vitaminas, minerales, por ejemplo. Entonces se empieza el cuerpo a desnutrir. Entonces tenemos en nutrición lo que le llamamos el índice de masa corporal, que es la relación que hay entre la estatura, o sea, lo que medimos, y el peso. Entonces, ese índice de masa corporal nos ayuda a clasificar, digamos, en qué estado de nutrición se encuentra la persona. Y ya en estos casos vamos viendo que un índice de masa corporal que va tocando el número 17, que serían 17 kilos por metro cuadrado, y de ahí para abajo ya empezamos a ver así como que este tipo de trastorno, porque ya esos pesos muy bajos, esos índices de masa corporal bajos,
indican que hay algo que no está funcionando correctamente, ¿no? Hay desnutrición. Y bueno, entonces ya se empieza a ver por qué la desnutrición, ¿no? Sí. O sea, si es por alguna patología de otra índole, ok. Pero ahí es donde empezamos a encontrar que es por anorexia. Entonces la persona empieza a dejar de comer, cada vez es menos, hasta que las porciones de alimento van siendo mínimas, o sea, van siendo muy chiquitas. Y entonces, claro, todo el tiempo la persona también está como con la idea de quererse ver más delgado, de adelgazar más. Lo va logrando, por supuesto, al ingerir menos energía de la que requiere el cuerpo, y también no se perciben ellos de la manera en que ya está físicamente el cuerpo, ¿no? Siempre se van viendo como más llenitos o más, más redonditos de lo que realmente va presentando el cuerpo, ¿no? De alguna forma cambia desde su concepto visual, cómo se ven esta parte de yo me observo de esta dimensión, ¿no? A lo mejor no es desde esta manera, pero yo estoy viendo esta parte, ¿no? Entonces, un todo, alguien que a lo mejor tiene dimensiones más grandes y pues me están diciendo que no es así. Esto pasa, por decir, yo mencionaba, ¿no? En edades desde muy pequeños hasta grandes. En el caso de los niños, en muchas ocasiones que ellos no reconocen a primera instancia de decir, oye, yo necesito, a lo mejor algo me está pasando, mamá. Esto, por decir, la desnutrición, el tema de inicio como tal, ¿se ha presentado en los pequeños en tu consultorio? ¿Has tenido alguna frecuencia en cuanto a niños? Porque los papás en muchas ocasiones normalizamos, ¿no? Es como muy normal que tome o consuma poquito. Es normal que esto pase, ¿no? Entonces, creo que es importante que también demos esta información para los papás, porque en muchas ocasiones cuando llegamos a normalizar y decir esto es la complexión, y hay que determinar, porque hay también temas de genética y hay otros temas que tienen que ver con el consumo de su alimento que está como pausado. Entonces, ¿cómo te ha ido en esta práctica? Y sí, realmente hay una línea bien delgada entre es que mi hijo no quiere comer y ya estoy preocupado porque no quiere comer, contra él ya dejó de comer, o ya es por otra situación, ¿no? Entonces ahí lo que vamos viendo es, por ejemplo, si el niño está creciendo adecuadamente, y manejamos lo que son las tablas de nutrición para la infancia, ¿no? Que es diferente la evaluación contra el adulto, ¿no? Entonces estas tablas y gráficas infantiles ya viene especificado cuál debe ser el peso según la edad, cuál debe ser la talla según la edad y cuál debe ser el índice corporal según también la edad. Y con eso vamos viendo si el niño está en un peso muy bajo o ni siquiera alcanza el percentil más bajo, o si está en la media o si está en la alta, ¿no? Entonces yo digo, ok, si me platican los papás que el niño no quiere comer, pero se va dando un seguimiento y se está viendo que sí está creciendo, digo, no es tanto el problema. Claro, eso estamos hablando de niños como más chiquitos, ¿no? Sí, claro. Entonces, estamos hablando de 1, 2, 3 años. Ya como que a partir del 4.º año, si un papá, 5.º año, ¿no? Del año 5, ya un papá me dice, no come bien, o nada más quiere comer dulces, por ejemplo, no quiere comer frutas, no acepta las verduras, entonces sí ya empezamos a ver así como que no, porque entonces sí podemos caer en un tema de desnutrición. Y ya más, un poquito más grandes, ya hablando de los 7, 8 años, entonces sí, porque ya los niños en primaria ya vienen en grados de 3.º, 4.º, 5.º año, por ejemplo, y entonces sí ya estamos hablando de que ya no es el que no quiera comer porque no tiene hambre, sino porque ya se empiezan a empapar ahora muy rápido de todos estos temas, se empieza a ver, es tanta la información que manejan en las redes sociales, y pues están al día los niños ahora en tecnología, ¿no? Entonces ya empiezan a encontrar ese tipo de información de no ingerir alimento, pero por cuestión estética. Sí, me he percatado mucho de lo último que mencionas en cuanto a la información que se les presenta a los
adolescentes o niños. En muchos casos es como ver un programa de televisión como una caricatura y ver que las características de la caricatura me está dando alguna información específica como forma la mejora de la cultura o en este caso el alimento. Hay diversos programas, pero también hoy en día ya los encontramos en los celulares con diferentes aplicaciones. Exacto. Entonces, por decir, un niño o un adolescente que de alguna forma tiene un celular o una tablet o un medio tecnológico, ya es muy fácil descargar, empaparse de información. A veces es bueno, porque esto le dice como, ay, algo me pasa, ¿no? Entonces, requiero esto. Pero en muchas otras ocasiones es un generador también de morbo y de intención. Entonces, pues bueno, si yo quiero estar de esta manera y de ser aceptado, entonces necesito, pues de alguna forma, generar esto que está pasando en la aplicación, ¿no? Hay aplicaciones que no son tan buenas, entonces hay que tener mucho ojo en esa parte. Sí, y de ahí empieza a salir esta información. Así es. También, ¿no? Entonces, claro, sí como que se había venido viendo que en la adolescencia es como cuando más se empieza a desarrollar, porque ya empieza el tema de bullying, por ejemplo, que es muy grave en estos tiempos, siempre lo ha sido también. Lo que pasa es que ahora está así como más abordado el tema, ¿no? Así es. Y luego empieza la parte obviamente estética y pues claro, todos los cambios fisiológicos, psicológicos y demás que acompaña la adolescencia. Entonces es como que a lo mejor más la edad donde se detona un trastorno como este, ¿no? Pero claro, bueno, los niños sí, no. en el caso de los niños es como un tema posiblemente de depresión inclusive. En el caso del adolescente viene siendo como una cuestión de aceptación y todo un proceso que ahorita también lo voy a comentar, pero en un adolescente inclusive la parte social cómo llega a afectar. Entonces, por decirlo así, puedo comprar e ir a adquirir algo que a mí me gusta, pero si a lo mejor el que está a un lado mío no lo acepta, no le agrada, entonces posiblemente lo dejo de hacer. Entonces, claro. Y quizá en mi ingesta, en mi dieta, es bueno el consumo de lo que estoy teniendo, ¿no? Por decir, estas famosas papas, ¿no? Que de alguna forma, pues a algunos les corresponde porque necesitan un nivel de calorías, por decirlo así, ¿no? Entonces, quien a lo mejor se mantiene en un proceso en donde no, es que a mí no me agrada, no me gusta, pues compartimos como un desagrado posiblemente y decimos no, ¿no? Entonces ahí hay un tema también en cuanto a la alimentación, en cuanto a nuestra tabla de alimentos, irla conociendo, pero como mencionabas en un inicio, es importante que cada uno tenga este conocimiento, ¿no? Claro, sí, yo siempre les digo a los papás, digo, acérquense porque es desde la infancia, desde el primer momento en que el tener la información de una alimentación, nutrición adecuada, de qué es lo saludable para el niño, para el crecimiento, para todos sus requerimientos, conocer esto es fundamental para poderle proveer al niño, al hijo, lo que realmente le beneficie y lo que es saludable, poder discernir, o sea, poder apartar de casa lo que no está correcto, lo que no es saludable, lo que no aporta a la salud del niño ni a su crecimiento, y poder dejar en casa, entrar a casa los alimentos que sí son saludables, que sí son nutritivos. Y el niño va aprendiendo porque, o sea, sabe que en casa nunca va a entrar X alimento, ¿no? Y sabe que en casa los alimentos que se consumen regularmente o diariamente son estos. Entonces es como que ya el niño sabe que nunca va a haber en casa, siempre va a haber otro, ¿no? Y entonces el niño ni siquiera lo busca ni lo pide porque no es parte de su vida diaria, porque no está en casa el alimento, ¿no? Ok, bien. Entonces, bueno, esto es en cuanto a anorexia. Sí hay imágenes que son, creo que aquí está una, que son imágenes un poco, pues, muy drásticas o dramáticas, pero así es como se podría ver un cuerpo anoréxico, con anorexia, con este trastorno, porque sí, lamentablemente es un trastorno que puede ser mortal, porque, pues bueno, entra toda tu parte y tu atención psicoterapéutica para poder, pues, modificar a la persona desde su conducta y, bueno, de la mano con la alimentación. Sí, son cuestiones de cambios desde el pensamiento y la conducta.
Pero en el caso, por decir ahorita con la anorexia nerviosa, y estaba viendo la imagen que genera gran impacto, y es muy bueno expresar que esto es como ya un estado de riesgo. En muchas otras cuestiones, en otros momentos, se llega a ver momentos como específicos, ¿no? Por decir, a lo mejor empezar a tener un bajo de peso muy mínimo, en la caída del cabello, claro. A lo mejor posiblemente que a cada ratito se caiga. De alguna forma hay otras características que es posible que no nos percatemos por esas situaciones, pero por eso es bien importante que estemos bien al pendiente de los que están alrededor de nosotros. Entonces ahorita vamos a compartir al final un poquito en cuanto a temas de desde el aborde psicológico, cómo lo vamos trabajando diferentes terapeutas o desde cada área, para que puedan tener como una idea en cuanto a este tema. Si quieres ahorita continuar con lo que vienen siendo las demás. Los otros trastornos, claro. Entonces, este fue anorexia. El que sigue, muy comentado y muy conocido también, que seguramente han escuchado, es bulimia. Entonces, aquí nos pasamos esto, que es como lo más común, y nos vamos a bulimia. Aquí está lo que es bulimia nerviosa. ¿Y qué es desde el punto de vista de nutrición la bulimia nerviosa? Bueno, pues tenemos que aquí la persona que ya padece este trastorno, lo que sucede en él es que hay una ingesta de repente enorme de comida, ¿no? El atracón, que es lo que como se le llama comúnmente, ¿no? Entonces la persona come mucho hasta reventar, literalmente, como se diría en palabras coloquiales, y después de esto viene el arrepentimiento. Entonces, la culpa, ¿no? Ya me comí toda esta cantidad. Fisiológicamente, pues el estómago es una cavidad que tiene una cierta capacidad para recibir alimento, se llena esa cavidad y entonces lo que sucede es que la persona pues también se empieza a sentir mal y lo que sigue, el paso continuo es ir al baño a vomitar. Entonces es ese famoso me como lo que sea porque se antojó por estrés, por ansiedad, por lo que sea de emoción negativa, y entonces va a la persona y vomitan. Ok, creo que es importante tanto en anorexia como en bulimia. Empezamos en muchas ocasiones no nada más con el vomitar, creo que ya es un acompañamiento mayor el vomitar. En muchas ocasiones vamos por laxantes, vamos por claro. Alimentos que me pueden provocar de alguna forma la deglutación, el sacar el alimento que yo estoy adquiriendo. Entonces, pues de alguna manera esto es como un primer paso y ya después nos vamos como al vómito como una manera recurrente para que de alguna forma sea más rápido y la culpa de alguna forma sea liberada. El detalle de la culpa es esto, que es un periodo largo. Si yo me espero a que tenga efecto un laxante o un medicamento o algo que me esté apoyando, va a ser mayor. Entonces no puedo vivir con la culpa y requiero mejor, claro, a partir de liberarlo, ir al baño, vomitar y generar como este proceso de liberación de culpa. Sí, exactamente. Lo del uso de laxantes es muy común. Porque, bueno, es otra manera como de estar desechando, sacando del cuerpo todo aquello que ese exceso que entró, ¿no? Así es. Claro, esa es la otra parte que también utiliza la persona con este trastorno. Y de bulimia, nos pasamos después. Una pregunta antes de bulimia también lo hemos observado en pequeños, de alguna forma sin tener la conciencia como tal de lo que se está generando. Ahí creo que suele pasar al revés. En muchas ocasiones es influencia desde papás, mamá, desde la parte corporal, e inclusive luego suelen dar laxantes a los pequeños o algunas medidas de acompañamiento de mira lo que estás haciendo, palabras inclusive que van colocando como es que mira ya todo lo que te comiste, ya te diste cuenta,
te vas a poner gordita. Estas pequeñas frases que vamos colocando son las que nos llevan a generar estos procesos desde que somos niños a una práctica de adolescencia. Sí, efectivamente, porque hay como que los dos polos, ¿no? El no te paras de la mesa hasta que te lo acabes, y si no estás castigado, y entonces la comida está relacionada con castigo. Así ¿no? es. Y está por el otro lado te vas a poner gordo, ¿no? Si sigues comiendo, al rato te vas a parecer a... Y entonces empiezan a hacer la comparación con personas que a lo mejor entre familiares, amistades o hasta gente famosa, ¿no? Te va a pasar esto. Entonces es la otra manera en que el niño va relacionando esa unión de la ingesta de alimentos con la figura. Así es. ¿No? Y entonces, claro, se van haciendo como que esas dos partes negativas en casa, porque o es el empezar a odiar hasta los alimentos, y normalmente son las verduras, que son las que cuestan así como que luego un poco de más trabajo. Y del otro lado es así como que, bueno, se crea como, pienso hasta rebeldía, ¿no? Porque, eso sí me toca ver mucho, y a todas las edades, me escondo los chocolates, o se encuentra, por ejemplo, alguien en casa, escondidas las envolturas debajo de la cama. Entonces es porque mamá o papá está con esa idea de que si te comes eso te vas a poner así, entonces pues empieza a ser a escondidas. Sí, esto que mencionas es bien importante, porque de alguna forma en lo que es el castigo, pero también viene siendo el premio en muchos dulces, comida, pizza, hamburguesas. Entonces nos vamos como en estos polos en donde decir, bueno, como te portaste bien, ahora sí, ¿no? Ahora sí te lo doy. Inclusive nosotros estamos condicionados con esta práctica, ¿no? Es como, hoy como que se antoja porque, pues hay que celebrar, ya llegó la quincena, ¿no? Estamos condicionados también por ese tipo de temas económicos. Pero por decir, en temas de TDAH, con niños, adolescentes que ya están en este cambio, también he escuchado en temas de el consumo de alimento excesivo, principalmente por la chatarra, y posteriormente escondo todo lo que mencionabas, ¿no? Los escondo, e inclusive voy al refrigerador, me consumo, y por lo regular son de azúcar, porque los niños de TDAH lo que más también están buscando es esto. Entonces, de hecho, por eso también trabajamos mucho de la mano, porque también requieren cierta dieta específica y mucho cuidado con la atención de los papás para ir moderando estas situaciones. Exactamente, porque me pasa mucho, así como ejemplos específicos son las mermeladas y la Nutella o la lechera. Así es. Entonces son productos que pues ese grado tan alto de azúcar, del contenido de azúcar en el producto, que hace que, bueno, ya ese es otro así como que tema, todo lo que sucede con las altas glucosas en la sangre y toda la señalización y la adicción que se crea al azúcar y demás. Pero eso hace que el niño busque, se le vaya haciendo adictivo lo que es azúcar pura, ¿no? Entonces, son productos que pasa eso. O sea, de repente sí he tenido casos en que me refieren, ya desapareció el bote o el frasco de mermelada, ¿no? O desapareció el bote de Nutella en un día, ¿no? Cuestiones así, y es precisamente eso. Sí, y pues de alguna forma lo que va pasando es que más adelante, cuando viene esta tema de sociedad, este tema de crecimiento, pues es como, oye, tú consumes este tipo de cosas, oye, ya te diste cuenta cómo te estás colocando, ya te viste que te están saliendo manchitas, granitos. Entonces, en una parte de ir en contra de la aceptación corporal aún más, ¿no? Entonces, pues es como pues sí me gustan, pero tampoco me gusta cómo está quedando mi cuerpo. Entonces, esta contraparte es bien importante, que es la que nos va a acompañar al proceso ya del trastorno como tal. Eso te iba a decir, y ese es el camino, es la antesala para llegar a lo que es una bulimia. Así es. Porque es como que la adicción a esos alimentos hipercalóricos, nosotros le llamamos, pero después es también la culpabilidad de haberlo consumido en exceso, ¿no? Ok, bien. Entonces, después de ahí, el otro que nosotros también tenemos
y manejamos es el trastorno por atracón, ¿no? Entonces, en trastorno por atracón, ahí tenemos, a ver, déjame ver que cambie, ajá. Sí, ese sería, como tenemos aquí escrito, por una forma incontrolada de comer, ¿no? Y que resulta en aumento de peso. Entonces, ese atracón no precisamente viene acompañado de, después de un vómito, ¿no? O tampoco viene precisamente acompañado de un laxante, sino son los atracones. Y yo fíjate que eso lo veo más en el adulto, y le pasa mucho a los pacientes bariátricos, a los pacientes que son candidatos para cirugía bariátrica, a ellos les pasa mucho los atracones. Entonces, porque ya en la vida adulta, pues entonces, claro, es la rapidez, es el trabajo, es la familia, es la responsabilidad que cada persona el famoso trae. godín, ¿no? De oficina, que de alguna forma pues requiere salir y consumir algo rápido. Y pues en esto es como, bueno, como todavía no me siento satisfecho, necesito que me dé tiempo en una hora, consumir tanto lo que pueda, lo que y sea. que me dure para lo que resto del día, inclusive hasta la noche, porque a lo mejor me atraco tanto para no tener un consumo en la noche y a lo mejor ya irme a dormir y al otro día pues consumir algo igualmente en cantidad suficiente, ¿no? Entonces es como ir de la mano en este proceso en donde pues también es una cuestión de conducta y un tema de conciencia en cuanto a la alimentación y los procesos. En muchos casos los vemos, ¿no? Es como me llevo mi alimento al trabajo y consumo, pero en otras ocasiones es como pues la rapidez, la práctica. Y sabes también acá qué sucede con lo de los atracones, como bien dices, que por ejemplo la persona de oficina, ¿no? Y empieza a lo mejor primero por una necesidad de cubrir un requerimiento alimenticio, porque pues hay que alimentarse, pero termina siendo ya en un trastorno que son los atracones, ¿no? Y luego hay otra parte en que nosotros le llamamos el nocturno, el atracón nocturno, el comedor nocturno. Así le llamamos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Claro, la persona está ocupada durante el día, a lo mejor no tuvo tiempo o acceso a un alimento, puede pasar, porque sí hay pacientes que me refieren, es que no como en todo el día porque no me da tiempo, porque no puedo, porque trabajo en X lugar y no tengo ni el mínimo minuto, y entonces en la noche llego a la casa con ganas de devorar, porque obviamente muere de hambre la persona, y entonces ahí viene el atracón, ¿no? Así es. Sí tengo también así referido o sea, increíblemente, pero sí hay quien se puede comer fácilmente 20 tacos. Sí, sí entran como en estas competencias, inclusive de, pues bueno, para que salga más barato el proceso, ¿no? Del pago. Entonces, sí son momentos característicos en cuanto al adulto, como dices, ¿no? Es como más determinado. Inclusive en universitarios se vio en algún momento, y también en temas médicos, en las personas que están en hospital, en guardias, pues determinado por los horarios y excesos de horario, también pasaba esto. Entonces era como para aguantar para todo aguantar, mío, ¿no? Y que sea sí, o sea, me llevo hasta la última reserva, ¿no? Sí. Para el día, sí. Entonces, y ese es el nocturno, porque ya es la hora del día en que tiene tiempo de poderse alimentar, ¿no? De sentarse a la mesa o pasar al puesto o lo que sea que se encuentre en camino a casa o llegando a casa, ¿no? Sí. Entonces, hay otro que no es precisamente trastorno, bueno, no lo manejamos así, pero sí en bariatría también abordamos esa forma de comer que le llamamos el picoteador. Y el picoteador, hasta tenemos también nuestro cuestionario para identificar si una persona es picoteador o no. ¿Y qué es picoteador? Pues es la persona que el día entero, por el contrario, está. Sí. Y de poquito en poquito, pero es todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces digo, y bueno fuera que a lo mejor fueran alimentos nutritivos, como por así decir, una botana nutritiva, pues cacahuates, almendras, nueces, pistaches, ¿no? Que tampoco es lo ideal, ¿no? Tampoco es estar comiendo así todo el tiempo, por más que sea un alimento nutritivo, que sean grasas nutritivas, ¿no? Pero pues no siempre es eso, ¿no? Normalmente es pues el snack, que no es a lo mejor lo más saludable, el dulcecito, el refresco, el demás, y entonces es todo el día estar así, comiendo.
Nosotros desde la práctica y desde el proceso de la terapia o desde la psicología lo vemos como un proceso de ansiedad. Esto es más como el consumo para calmar mis nervios o mi proceso que estoy teniendo por algunos pensamientos, por algunas preocupaciones, por algún malestar. Entonces necesito el consumo para poder movilizarme y que esto se vaya calmando como nervios. Entonces desde este punto, así como el que se come las uñas o el que juega con el cabellito, con los dientes. Eso te iba a decir, sí, o quien le está así hay que como estar que en movimiento, ¿no? exactamente. Entonces todo esto es de alguna forma es un poquito más acompañado desde lo que son ansiedad generalizada, ansiedad como en un punto ya más determinado, no como esta persona ansiosa, no como ya me quiero ir o ya se me hizo tarde, no, es un poco más clínico, una ansiedad generalizada para poder ir determinando que estos pensamientos o esta situación que está sucediendo me está generando cierto estrés y dinámica para poder consumir y mantener esta calma, nivelar. Nuestro cuerpo pues lo que va también haciendo es regular y entonces a través de esto necesita una regulación. Sí, para poder mitigar un poco esa ansiedad, ¿no? Y luego hay otro que, no sé si ustedes también lo manejan en psicología como trastorno o no, lo que se le llama ahora ortorexia. Ese es como que más reciente, ¿no? Pero sí también te encuentras mucho el tema en la persona en que todo tiene que ser orgánico, todo tiene que ser natural. Sí. Todo tiene que ser cosechado lo más natural. Y entonces es hasta en las etiquetas estar buscando, pero ya se vuelve, digamos, esta parte psicológica intensa y que no, o sea, no se puede consumir otra cosa que no sea natural u orgánico, ¿no? Sí, y vuelvo en esta parte de ya es un trastorno porque pues inclusive me limito en el alimento, en a lo mejor algo que me puede hacer un beneficio. Recordemos que sí estamos en un proceso de conciencia y lo más natural hoy en día, pero ya también nos estamos yendo a como en estos polos opuestos también, en donde no ingerimos como ciertos alimentos que también nos generan un poco de apoyo, ¿no? Por ver como esta contraparte. Entonces estamos tan delimitados a que tiene que ser tan orgánico que dejo de comerlo. Si no es así, y si voy a lo mejor a algún restaurante a convivir con mis amigas y en esta convivencia es un restaurante que no tiene alimentos orgánicos, pues me limito, no lo hago, no consumo, ¿no? Y entonces, si al otro día tengo un desayuno en casa con mamá y con papá y en eso, ellos tampoco están acostumbrados a esta misma ingesta que yo, pues tampoco, me limito. Entonces ya me estoy generando un daño porque también no estoy adaptándome a una cuestión social. En muchas ocasiones pues se da esta parte por lo mismo, ¿no? Es como no me siento aceptado y creo que tampoco acepto esto. No, esto no, yo no soy de aquí prácticamente. Sí, sí, y entonces tampoco, digo, exactamente, estamos recomendando y desde el punto de vista nutrición, sí, dejar así como lo ultra procesado, lo muy industrializado y que pueda ser nuestra alimentación lo más natural, pero natural significa hacerlo en casa. Así ¿no? es. Utilizando todos los grupos de alimentos que tenemos divididos en nutrición, ¿no? Pero no, o sea, el hecho de que, bueno, es que el pollo no, porque entonces como puede traer una mala alimentación o trae medicamentos y entonces no, el cerdo que está tan mal visto y les digo a los pacientes, no, el cerdo es muy nutritivo, es muy bueno el cerdo y para México, pues bueno, es una producción muy grande, ¿no? Y para temas económicos nacionales, pues es una fuente muy, muy buena de ingreso. Y digo, es muy nutritivo el cerdo, pero todo el mundo trae la idea de las hormonas. Así es. Las hormonas. Y digo, bueno, es que vivimos en un ambiente que desde el aire está contaminado. Y las aguas de riego en un país como acá, pues también no sabemos exactamente cuál es la procedencia. Más bien
tenemos el conocimiento de que no es la mejor agua de riego, ¿no? Sí. Entonces digo, no es esa parte natural. O sea, aquí es como que ya muy aparte el hecho de solamente quiero consumir lo que estoy viendo que están haciendo casi en el momento, ahí, ¿no? prácticamente. Sí, desde el otro punto es como estar viendo todo el inicio de este proceso que tuvo mi consumo de alimento, mi alimento, a lo mejor la pizza, y de dónde lo habrán sacado, qué habrán hecho con él, quién lo habrá picado, se habrá puesto guantes. Todo esto ya me está generando ciertos pensamientos también de ansiedad. Entonces, a lo que va en este punto es que de alguna forma sí se nos genera un trastorno como tal. También, ¿verdad? Sí, así es. Exacto. También está este famoso pica, como trastorno, lo mencionamos inclusive nosotros, porque se ha notado, sí, también sí, pica. se ha notado mucho. Esto es el consumo que no tiene un valor nutricional. Por ejemplo, aquel que come jabón porque se le antojó, le está rascando a la pared para lo que viene siendo el ladrillito, la tierra. La tierra. Sí, la tierra, las plantitas se les antojan de repente, así como si las están mordiendo como en la ansiedad, el papel. Entonces, claro. El hielo inclusive, están masticándolo de esta manera. Entonces, eso es pica y pues de alguna forma se ha notado que eso también no tiene que ver con las edades, sino que se va generando un proceso de estar como en un consumo constante de esto. Me gustó y no me es suficiente, entonces lo requiero cada vez más. Me voy al súper y a lo mejor abro la bolsita del jabón, estoy rascándole. Si voy a comer, necesito ponerle ladrillito prácticamente a mi taquito. Entonces sí se ha notado, no todos lo saben. Esto es una cuestión que a lo mejor, bueno, no lo hago tan notorio. Es como muy escondido este tema. Sí, me he dado cuenta. Entonces el hielo, por decir, si estoy en una convivencia, estoy con el hielo jugándolo y si de repente me voy y estoy como ya disfrutando el hielo como tal, ¿no? Entonces, sí son como trastornos que se van, pues de alguna forma ya dando a conocer, pero es para que tengamos también las precauciones adecuadas y no se nos generen trastornos, sino todo lo contrario, trabajarlo desde la parte nutricional y psicológica. Porque en ese caso lo que hacemos es que al ver este tipo de comportamientos es porque detrás viene una deficiencia de X vitaminas, de X minerales. Entonces, por ejemplo, lo de tierra, sí lo tengo así como muy referenciado en que es hasta las macetas de la casa se acaban la tierra porque se la comen. Entonces, esa es una deficiencia enorme de hierro. Es una anemia ya muy extrema que hay que atender inmediatamente, ¿no? Entonces, pues vamos buscándole cuál es la deficiencia que hay en el cuerpo, ¿no? Y atenderla, dar el suplemento necesario, comer los alimentos más ricos en X, vitamina, mineral, y bueno, de la mano también para poder dejar, porque sí se queda como esa ansiedad de estar buscando, de estar picando, de estar se hace una recogiendo. Obsesión y una adicción. Entonces, esta obsesión y adicción no es tan fácil de modificar. Entonces, de alguna forma la comparamos con el consumo del alcohol o el consumo de alguna sustancia que genera pues un hábito, una adicción como tal. Entonces, esto es bien importante, encontrarla, irla de alguna forma pues modificando, ir generando cambios y conductas a través de esto. Lo podemos a lo mejor hacer, bueno, te lo cambio y voy colocando chocolate en polvo para poder nada más asimilar el color, y después del chocolate a lo mejor voy con un alimento que sea con proteína, que pueda tener también en polvito, para que de alguna forma lo vaya modificando visualmente y en cuanto al sabor. Entonces, esto es un paso como para el tema de modificación de conducta, pero hay muchísimas técnicas otras que se requieren, pues de alguna forma dar información específica con los papás. Claro, sí, porque todo esto también parte mucho de familia, ¿no? Y cuando se ven a edades más tempranas, pues bueno, ahí tú nos puedes decir, pero o sea, yo lo que veo es que está basado en esa disfuncionalidad familiar que hay, en ese, digamos, ambiente desagradable o ambiente negativo que se vive en casa, en esa violencia intrafamiliar, que luego yo
yo digo, ay, ¿de veras? Es así como que tan cierto. Y te vas dando cuenta y cada vez es más cercano a uno ver la violencia intrafamiliar. Y dices, así es. Claro, estamos, y sí de veras se ha agudizado en esta época. Sí, ¿no? y por decir, esos son factores importantes que lo que hace es generar como el consumo. Necesito una necesidad para calmar mis nervios, para calmar a lo mejor ciertas preocupaciones, para mantener el pensamiento en otro lado. Entonces no nos estamos percatando de alguna forma del proceso consciente como tal, de lo que realmente se necesita una solución. La solución la vemos en el cuerpo y no la vemos en la parte externa. Y ven ustedes también la parte de manejo de emociones, ¿no? Sí, así es. Entonces, yo creo que ese es fundamental, ese es como que el tema central de todo esto, ¿no? Ese manejo de emociones, porque bueno, a lo mejor ya está creado el ambiente familiar con violencia o poco amoroso, ¿no? Y entonces eso crea una cascada de emociones pues no buenas, ¿no? Para la persona. Y ahí entran ustedes. Sí, así es. Ahorita voy a yo aplicar un poquito más en cuanto a tema, en cuanto a desde el punto de vista psicológico, y voy a irles mencionando algunas como tal. Entonces, voy a saltarme un poquito de esto porque ya lo mencionamos. En esta parte estoy colocando algunos factores de conducta que viene siendo el tema familiar y sociocultural. En el familiar, pues temas de conflictos parentales, familiares, crianza inapropiada, psicopatologías de los padres. Las conductas esas de psicopatologías de los padres es posibles, de alguna forma cada uno tiene sus problemáticas y las detonamos con los pequeños las van absorbiendo y entonces a partir de la adolescencia empiezan a haber como cambios. Abuso físico, sexual o psicológico, precaución, preocupación familiar por el peso. Esta cuestión de que mencionábamos, ¿no? Es, oye, es que te vas a poner muy gordito, te vas a parecer a tal familiar, ya te diste cuenta cómo estás. Entonces, estas frases son un detonante también. Y en el sociocultural, que es prácticamente todo lo que nos está rodeando, pues el ideal de belleza, la delgadez, la escultura, de alguna forma factores determinantes de belleza, inclusive pues el hecho de que vayan a hacer mucho ejercicio. Hay también un trastorno que tiene que ver con esto, en donde se va a ver mucho el tema del ejercicio tan constante que de alguna forma pues también me voy deshidratando, mi cuerpo también va perdiendo ciertas calorías en exceso y la masa muscular también. Entonces este es un factor bien importante que hay que darnos cuenta, porque en muchas ocasiones vamos a hacer ejercicio, sí vamos a ejercicio, pero también tienen que tener un control, un apoyo para ver cuánto es lo ideal para cada uno. Y se vuelve obsesivo. Así es, ¿verdad? Sí, vuelve como una necesidad. Esta cuestión de la cultura lipofóbica, la parte en donde tengo que estar de esta manera, la parte estética como tal. Entonces yo al ver ciertas imágenes, ciertas poblaciones en donde la corporalidad está tan marcada, entonces lo vamos manejando como en un contexto y el niño pues se va bombardeando, ¿no? Desde las imágenes que tiene en la tele, en el celular, los compañeritos, en la adolescencia se ve muy marcado cuando están cambiando corporalmente las adolescentes, y es como pues no van a la par todas, ¿no? Es como cumplo 11, 12 años y ya tengo un detonante de cambios, ¿no? Se van marcando poco a poco y cada uno a pues determinados factores genéticos. Entonces pues estas comparaciones se ven y esto es como muy observador el asunto entre ellas, y es como de, es que ella ya a lo mejor está más grande, ya le cambió el tono del cabello, ya su corporalidad cambió, ya tiene muchas piernas, ya también le salieron pechos. Entonces esto como tal va marcando ciertas situaciones en cuanto a lo que yo estoy sintiendo y lo que estoy viviendo como tal. Entonces, pues de alguna forma hay causas individuales y hay desafíos en la adolescencia. Estas también dependen de quién estoy acompañado. Si realmente estoy acompañado de familia, amigos, un entorno familiar sano, ok, creo que puedo salir más fácilmente de esta problemática que estoy viviendo. Pero cuando estoy en un entorno negativo, que en muchas ocasiones no nos percatamos que inclusive en la familia está lo que mencionabas, la violencia, inclusive el bullying o pequeños
comentarios que existen de alguna persona allegada es tema en donde estamos lastimando a los adolescentes, niños o cualquier persona que está pues preocupada por esta situación física que estoy teniendo, ¿no? Claro. Entonces, es importante que vayamos dando temas, pero también hablando papás con los hijos y por otro lado también dando conocimiento a la parte o la participación de salud, tanto mental como realmente en este acompañamiento nutricional. En muchas ocasiones esta cultura que tenemos en cuanto al alimento la pasamos, va de generación en generación, ¿no? Sí, yo lo veo como muy claro, el tema del café, ¿no? El consumo del café o las famosas garnachas, las chalupas, la grasa, ¿no? Es como ya en la fiesta que va a haber, las consumimos tanto, ¿no? Ya sabemos que va a haber. En el tema también de pues la educación que tenemos en cuanto a nuestra alimentación. Entonces eso es bien importante irlo platicando para que pues generemos conciencia. Es una vez a lo mejor porque vamos a la fiesta, ¿no? Pero pues cuando perdemos este equilibrio y es una constante de todos los días, ahí estamos entrando a un conflicto inclusive familiar. Sí, porque digo, no es el hecho de que fue el cumpleaños de papá, fue el cumpleaños de mamá, fue el cumpleaños de primo, por ejemplo. Está bien y está bien reunirse, claro, ¿no? Pero digo, bueno, vamos a cambiarle la dinámica a esa alimentación y entonces a lo mejor, digo, por poner así un ejemplo muy claro, ¿no? En lugar de carnitas, pues mejor vamos a hacer una carne asada, claro, ¿no? Sí. En lugar de tacos de cuerito, vamos a hacernos un taco de bistec asado, claro, y con verduras asadas, ¿no? Exactamente, con alimentos más propios que inclusive podemos encontrar más a la vista. Entonces, esto se va haciendo un proceso habitual en familia. Y menciono esta parte de las ambivalencias muy recurrentes también en los ambientes familiares o de las amistades en cuanto al consumo de alimento y por otro lado como que ya no te acepto tanto por tanto consumo que tienes, ¿no? Entonces si esto lo hacemos referencia en un ambiente familiar es de estar como alertas que posiblemente en ese entorno familiar vamos a encontrar a uno que tenga trastornos. De alguna forma se encuentra que la mayor parte de la población son mujeres. Hoy en día ya encontramos también hombres, solamente que ellos están en silencio total. Esto por una cuestión de aceptación social lo callan y no se hace tan notorio, a diferencia de las mujeres. Entonces, en el caso de los hombres es más como la parte física y de ejercicio y del alimento más controlado, pero es muy callado. Es culturalmente más callado. En el caso de los silencioso. niños, por posiblemente los padres. En el caso de los adolescentes es por también el ambiente social y familiar que tenemos. Entonces, las conductas de inicio vamos a encontrar por ahí dietas, atracones, purgas, ejercicio excesivo y pues de ahí nos vamos al tema alimenticio y pues dentro de este contexto la problemática mayor es el trastorno, las consecuencias psicológicas, emocionales, sociales y de salud. Entonces, emocionalmente no me siento a gusto conmigo mismo, no me agrado cómo estoy, mi contexto, cómo estoy ahorita. Entonces, si no me agrado, si no me acepto, pues tengo que generar pues este tipo de conductas. Entonces, esto es bien importante. Ahora, voy a hablar un poquito de dos áreas en las que pues me gusta abordarlas para un proceso terapéutico, pero quería comentarles, cuando existen este tipo de situaciones, estos trastornos de conducta alimenticia, es importante mencionar que se tienen que acercar a especialistas, a pues de alguna forma personas que están formadas en esto. Entonces, por decir, cuando hablamos de un tema multidisciplinario, pues es acompañamiento total. Estamos hablando de médicos, nutriólogos, especialistas en el área que pues pueden otorgar la información adecuada y el acompañamiento adecuado. No, lo menciono así, hay que tener mucho cuidado porque de repente vamos con
algunos médicos que no están especializados y que no tienen la información adecuada. Y la otra es acuden a personas que a los alimentos estos o a los bebidas energéticas que salieron por ahí, en donde si te consumes esto vas a ver que vas a bajar de peso o vas a subir de peso de acuerdo a, ¿no? Y el consumo tiene que ser todos los días, las barritas famosas o los polvitos. Que se ha vuelto muy comercial, pero sí. Exactamente, entonces mucho cuidado con eso, acudan a especialistas. Entonces yo aquí estoy colocando algunos especialistas en psicoterapia, por decir, algunos de ellos es el que tiene que tener trastornos alimenticios, ya sea gestal, humanista, cognitivo-conductual, sistémico, pero empezando con esta parte. Cualquiera de ellos sí lo puede llevar a un proceso adecuado, el acompañamiento multidisciplinario que viene con un especialista en nutrición en trastornos, un endocrinólogo, porque también requerimos estudios hormonales, claro. Y de acuerdo al grado de afectación que está teniendo, ya sea el niño, adolescente o adulto, se requiere alguien más, por decir el tema de la vista, si a lo mejor en el caso de con factores de que a lo mejor ya salieron llaguitas corporales y entonces necesita un dermatólogo, o necesita a lo mejor alguien que tenga que ver con el diabetes. El diabetes tiene que ver a lo mejor con el tema de hígado, allá va a tener algún acompañamiento mayor, pero en este acompañamiento mayor pues es porque ya estamos evaluando, ya evalúa nutrición, ya evalúa psicólogo, y entonces vamos como orientando en esta parte. Y ahora entonces yo les voy a hablar de algo bien interesante, porque desde el punto de vista terapéutico sistémico, un sistémico pues analiza el entorno familiar. Entonces desde este entorno familiar que mencionabas, como la parte de la violencia o las conductas que cada uno de los miembros familiares tiene, entonces esta persona que está teniendo trastornos de conducta alimenticia nos está diciendo algo pasa en mi sistema familiar. Por decirlo así, en este caso, pues lo que vamos a buscar es un síntoma y de dónde está la función de Por decirlo así, una persona, un anoréxico, una persona que tiene este trastorno, posiblemente lo que está haciendo es tratar de unir a la familia. Está haciendo, le decimos como por ahí, el sacrificio para que mi papá, mi mamá no se separen. Entonces necesito desarrollar una enfermedad inconscientemente. Esto lo digo así, esto es inconsciente. Mi inconsciente dice está pasando esto, necesitas de, aunque no lo tenga en pensamiento recurrente. Entonces estamos hablando de una necesidad como tal. Entonces, posibles competencias, el rechazo familiar. Esto es bien interesante porque en muchas ocasiones nos hemos percatado de familias que por genética pues de alguna forma son un poquito más de complexión gruesa, más llenitos, más voluminosos. Y pues posiblemente si yo estoy enojado con este sistema a través de observar que no me agradan, que culturalmente no son aceptados, yo tampoco lo quiero vivir. Entonces voy en contra de esto y voy generando un proceso de un trastorno. La relación con la madre es un factor bien importante que aquí a nivel sistémico lo mencionan. Esto puede ser desde que estamos de bebés recién nacidos hasta las primeras etapas de vida. ¿Por qué razón? Porque posiblemente tuve o estoy sintiendo un rechazo. Mi mamá no me aceptó del todo, o posiblemente yo estoy rechazando a mi mamá. Entonces se da muy frecuentemente en esto que me dicen, no, es que la relación con mi pequeña es muy buena y la abrazo y todo, pero posiblemente no estamos realmente entrevistando a un pequeño o un adolescente de manera adecuada. Y posiblemente me está diciendo todo que sí, con una sonrisa falsa, pero internamente genero pensamientos. Y allá atrás hay otra realidad. Y allá atrás lo que hago es ir y vomitar esta relación que tengo con mi mamá. Entonces se me hace súper interesante, porque entonces ya teniendo el origen, que son las crisis, los sucesos desencadenantes, que pues se vienen generando desde la infancia, lo que mencionaba, desde que son bebés o los primeros años de vida, pues esto lo que nos hace es llevar a un tratamiento. Por lo regular es mejorar los vínculos, la aceptación familiar, genética o individual de los individuos que están a mi lado,
O pues por el otro lado la aceptación que yo tengo hacia los demás. Esto es súper interesante porque en muchas ocasiones no es tan fácil, no es como, a ver, acérquense, platiquen, abrácense y ya. No, es toda una historia que dentro de los primeros años de vida, si yo estuve enojada con mamá, me regañaba, me golpeaba, yo vivía violencia o veía cómo papás se peleaban de manera constante, estoy enojada con ellos y no es tan fácil aceptar que de la nada quieran estar conmigo o que a lo mejor ellos se estén separando después de vivir y ver cómo una familia es tan buena. Entonces a mí no me agrada esto y lo que hago es generar un trastorno a través de mi alimento. No lo acepto, no estoy de acuerdo y entonces en muchos casos se hace esta parte de la ambivalencia, en esta parte de decir necesito, pero no lo acepto. Como por ejemplo la bulimia, consumo y después no lo acepto. La relación con la madre es así, es sí, necesito esto de ti, alimento, necesidades básicas, inclusive pues los regalos que mamá me da, pero por otro lado es no lo acepto. Sí, lo quiero, pero no estoy de acuerdo contigo. Entonces vamos desarrollando este punto. Entonces, esta es una de las características que tiene a nivel sistémico una manera de trabajo, una forma de trabajar, analizar el síntoma, la función, su origen y entonces generamos un tratamiento. Los sistémicos también van apoyados de toda esta parte multidisciplinaria, pero lo que es interesante es que ve como todo el entorno familiar, las características, si en este medio familiar existe alguien que está consumiendo demasiado alcohol, si a lo mejor hay alguien violento, alguien que genera bullying, alguien que a lo mejor tiene duelos en esta parte de negación. Bueno, entonces se trabajó con cada uno de ellos y de ahí nos vamos a generar como esta parte ya sea de aceptación o mejorar vínculos. Aceptación no quiere decir que todo el tiempo tiene que estar mamá conmigo, a veces tengo que aceptar que ella es así, pero también yo voy generando un proceso individual de pensamiento y voy generando como una parte corporal de aceptación también con ello. Y viene la otra parte que es la humanista, en donde yo me especializo, que es este proceso de ansiedad que lo mencioné muchas veces. Las influencias negativas pueden ser familiares, los pensamientos o las frases que colocamos, que ya estamos mencionando como, ya te vistes que estás gordito y estás bien bonito y no sé, pues entonces genera como una característica de decir, así tengo que estar todo el tiempo porque me dicen que estoy bonito si estoy gordito. Entonces, quitar como ciertas etiquetas. Los amigos, que en muchas ocasiones pues existen celos, envidia disfrazados de amistad. A veces no es que sean amigos como tal. Hay que reconocer esa parte. Sí. El contexto social, profesores, medios, lo que viene siendo el factor de la televisión, todo esto tiene que ver con este contexto social. Y bueno, viene esta parte de confrontar lo que yo estoy vivenciando, lo que no estoy aceptando y por qué no lo aceptas, para qué no lo aceptas, los vacíos emocionales, que en muchas ocasiones lo quiero llenar de alimentos o pues no me siento con este vacío o me siento constantemente con el vacío y entonces no necesito nada porque no me acepto. Entonces es importante generar el trabajo con los vacíos emocionales, la aceptación y trabajar con la crítica social, la crítica conmigo misma, la autoestima, el autoconcepto y el autocuidado. Son factores de trabajo general. Esto nos lleva sí tiempo, pero es bien importante que lo mencionemos porque en muchas ocasiones no nos damos cuenta que es en familia donde se detonan muchas cosas. Ahí, claro. Exactamente. Entonces, con una pequeña frase dicen, es que la generación de cristal siempre ha pasado. No nada más ahorita en estas generaciones, siempre ha pasado un determinante en que no estamos como aceptando lo que nos están diciendo, solamente que lo manejo de manera silenciosa y pues una de las maneras es vivirlo desde un trastorno. Y pues prácticamente menciono nuevamente las maneras de especialistas que pueden acercarse. Un especialista con trastornos alimenticios de psicoterapia, ya sea cognitivo-conductual, sistémico, humanista, gestal. Y pues desde el acompañamiento multidisciplinario, que lo vuelvo a repetir, pues es una licenciada en nutrición especializada en trastornos,
un endocrinólogo y de acuerdo al grado de afectación requerimos algo más, pues también lo generamos, ¿sale? En este caso, no sé si también tengan ustedes un especialista que nos aborde y nos apoye desde la parte nutricional, para mencionarlo como tal. Sí, exactamente, sí, ahí en la clínica donde estamos, ahorita ponemos los datos respectivamente. En la clínica somos 5 el equipo, 5 nutriólogos y cada quien tenemos una orientación específica, especialidad específica, entonces claro, o sea, manejamos todo la parte nutricional para todo tipo de patologías, en este caso trastornos y demás. Entonces, sí, la intención es generar apoyo y sacar adelante, ¿no? Sí, porque uno solo no se puede, o sea, estoy muy de acuerdo, tiene que ser un equipo interdisciplinario, tiene que haber especialistas. Son problemas, son trastornos o en el caso de patologías que no se sale por sí solo. Se necesita la ayuda externa y pues también siempre recomiendo acérquense al especialista, no se vayan con lo que dice red social, con lo que dice nada más internet, ¿no? Así es. Hay estudio profundo detrás de este tipo de especialidades y pues hay que apoyarnos en ese conocimiento, ¿no? Para poder salir del problema o situación que se está viviendo. Sí, es de suma importancia que se acerquen. En muchos casos no nos percatamos que hasta que ya están internados, ¿no? A que ya hay alguien de la familia que está internado por algo que está suscitando, a lo mejor de alimentos, por decir que en anorexia, por decirlo así, ya requieren como estar, pues, que le estén generando una orientación metabólica, que lo estén evaluando de manera constante. Entonces, sí, se necesita el seguimiento. Sí, el seguimiento. Desafortunadamente, en muchas ocasiones los llevan ya a un hospital porque ya están muy graves. Sí, ya llegan están en un muy estado mal. de deshidratación severo y entonces ya vamos con otras complicaciones. Lastimados internamente, la garganta, el esófago, exactamente. Sí, se va hígado, lacerando. riñones se van lastimando como tal. Entonces, esto es bien importante. Cualquiera de las que mencionamos, inclusive hay más. Si ustedes detectan que en un trastorno, lo que les mencionaba es, si esto ya está afectando mi vida diaria, entonces acérquense, evaluamos de acuerdo a nuestro DSM-5, un psicólogo lo tiene que hacer y de acuerdo a eso entonces ya los vamos a orientar qué necesitan, qué requieren, qué acompañamiento más van a requerir. Entonces esto es bien importante, siéntanse acompañados con cualquiera de los especialistas, que la intención es eso, favorecer la salud, favorecer esta parte integral. Claro, por supuesto, siempre. Ahí estamos al pendiente y desde cualquiera de estas disciplinas se puede empezar a ver y a diagnosticar y entonces ya se va referenciando con los demás especialistas. Así es. Nada más por último, antes de que se me olvide, cognitivo-conductual, esta es una herramienta muy buena, es un poco más drástica, por decirlo así, porque en un sistémico, que es lo que yo les decía, el abordaje familiar, en el campo humanista pues es emocional, conductas, pero en un cognitivo-conductual está valorando qué conductas tienen que ser modificadas, aborda, dice especificaciones tal cual y entonces a partir de ahí trabaja. Pero traten de ir como que en esta línea, que son los apoyos más recurrentes como tal. Entonces, pues bueno, a mí me encuentran aquí en Luna Espacio de Desarrollo Integral Humanista. Esta es la página de Facebook, de Instagram, y pues también estamos acompañados de diferentes psicólogos, psicoterapeutas en diferentes áreas. Entonces, pues un gusto haber estado en esta plática. Igualmente también, un gusto conocerte, compartir esta información y complementarnos porque vamos de la mano, exactamente. Y en mi caso les paso también el dato donde me encuentro. Yo soy Luz María Flores. La clínica es Clínica Quinova de Medicina Integrativa y Alimentación Consciente en Hospital Ángeles, en la Torre 2 de Especialidades, piso 3, consultorio 3315.
Aquí están los teléfonos del consultorio y la página web donde pueden entrar y ver quiénes integramos la clínica, en qué estamos especializados cada uno, qué son los estudios que hemos llevado a cabo y bueno, a lo que exactamente abordamos. Y la parte de integrativa pues son todas las terapias alternativas que también tenemos ahí para complementar los tratamientos. Entonces estaremos muy contentos de poderlos apoyar, pues siempre en pro de un bienestar, porque si estoy bien yo, está también bien mi entorno. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, un gusto. Mucho gusto y hasta la próxima.